Hola amigos, mi nombre es Iván, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que es básico para entender los temas sociales, ¿no? Y ese tema es la violencia. Todo el tiempo todos nos dicen que la violencia ha incrementado, tanto por el narcotráfico, la violencia de género, la violencia escolar, pero nadie nos dice qué es la violencia. Pero para eso estamos aquí. Bienvenidos a Los Nadie. Para empezar, tenemos que saber que la violencia es más un concepto histórico que un concepto definido. Este es todo un problema, pues la definición de la violencia siempre ha estado sujeta al tiempo, al contexto y al lugar en el que se está dando. Sin embargo, existe un factor clave y es básico para que la violencia pueda llegar a darse: la desigualdad social. Y si la violencia se debe a la desigualdad social, ¿los animales no son violentos? Tenemos que entender que la agresividad y la violencia no es lo mismo, porque la agresividad es un rasgo biológico. Por ejemplo, cuando un perro es atacado por otro perro, va a defenderse, va a ser agresivo. Cuando los elefantes se protegen en manadas contra los depredadores, serán agresivos, pero nunca ejercerán la violencia. Esta idea no es nueva, pues Conrad Lorenz ya había dicho que los animales son agresivos por instinto, pues tienen que serlo porque deben luchar por sus recursos, así que la agresividad en realidad es solo una parte de la selección natural. De igual manera, José San Martín dice que el humano no es violento por naturaleza, sino por su cultura. La violencia surge cuando se inserta agresividad, que es una reacción instintiva, pues la violencia es una acción intencionada para hacer daño a otro ser vivo. Y para entender mejor esto vamos a utilizar la definición de la OMS, que dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza, de hecho o amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, y que tenga como fin causar lesiones, la muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o algún tipo de privación. Y esto es muy importante, pues de aquí se entiende que la violencia es un acto dirigido e intencionado para causar daño físico, psicológico y social. Y si aún quedan dudas, vamos a aclararlas con el triángulo de la violencia de Johan Galtung. Este sociólogo noruego, fundador de la irenología, nos dice que la violencia tiene una forma triangular, parecida a un iceberg. Y como todos los icebergs, la violencia tiene una parte visible y otra invisible. Dentro de la parte visible se encuentra la violencia directa. Es decir, toda la violencia en la que uno puede ir caminando en la calle felizmente y de pronto, ¡pum!, verla. Tenemos muchos ejemplos de esta violencia: los asaltos, los secuestros, las peleas callejeras. Sin embargo, esta violencia puede llegar a ser no solamente contra una persona, sino contra varias personas. Un ejemplo es la situación que ocurrió en Culiacán en el año 2019. ¡Métanse aquí, métanse aquí! ¡Ayúdame con la niña! Estoy seguro que todos conocen y que han visto este tipo de violencia. Sin embargo, tengo que volver a recordar que este triángulo tiene forma de iceberg. Es decir, existe una violencia visible y la no visible. Es aquí donde la cosa se pone interesante, pues existen dos tipos de violencia en el lado invisible: la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia cultural es una violencia legítima por la religión, la filosofía y pues bueno, todas las creencias culturales. Es decir, la violencia cultural se da cada que alguien ofende a otro alguien por la religión que practica, o por la forma en la que se viste, o por la forma en la que vive. Es, pues, entonces una violencia basada en meras creencias de lo que está bien. Y estas creencias usualmente van ligadas a la religión o a algún tipo de filosofía. En fin, existe mucho tipo de violencia cultural. Sin embargo, vamos a hablar de una violencia difícil de identificar: la violencia estructural. Es una paradoja que esta violencia sea tan difícil de identificar cuando la vivimos todo el tiempo, pues esta violencia se define como la violencia que forma parte de la estructura social y que impide cubrir necesidades básicas. Por ejemplo, la canasta básica para la alimentación, la educación y la salud. Pareciera que la estructura de la sociedad nos violenta día con día. Violenta a todos los niños que no pueden ir a la escuela. Violenta a todas las personas que no pueden conseguir una cama de hospitalización. Es como que la forma en la que está hecha la sociedad
fuera en la forma de la violencia. Pero para eso se hizo este video, para que puedan detectar día con día a cuántos tipos de violencia están siendo sometidos, porque no se puede luchar contra lo que no se conoce. Sabiendo todo esto, ya no existe un pretexto para violentar o ser violentados, de ninguna manera, de ninguna de las tres maneras de violencia. Bueno amigos, esto sería todo el día de hoy. Vamos a estar haciendo clips pequeños, videos pequeños como este, en el cual vamos a estar dando definiciones o conceptos básicos como el de la violencia para poder entender por completo todo el tema de la desigualdad social y la injusticia social. Espero les haya gustado, cuídense mucho, hasta la próxima.